en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo. Soy Reddy Portillo, anciano de la Iglesia Cristiana Filadelfia en Maracaibo, Venezuela. Y les doy la más cordial bienvenida a este servicio de edificación y oración enmarcado en la temática de este mes de abril que está comenzando y que ha sido denominado o denominada Jesús ha resucitado. Y por eso hoy les traigo un mensaje titulado Del desaliento a la fe vigorizante en 11 kilómetros. Del desaliento a la fe vigorizante en 11 kilómetros. Y les quiero hablar de algo interesante. Las pirámides egipcias son famosas porque en su interior se albergan algunos faraones momificados. La abadía de Westminster en Londres es muy renombrada porque allí
yacen los restos de nobles y reyes ingleses. El cementerio de Arlington en Washington es también muy recordado y es muy célebre porque allí también descansan prominentes americanos y entre ellos algunos expresidentes de los Estados Unidos. En la afamada mezquita del profeta, que está en Medina, en Arabia Saudita, descansan los restos de Mahoma, quien es el líder principal del Islam. Y en 2017, un grupo de arqueólogos encontró en el condado de Jinshuang, en el centro de China, los restos mortales de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, los cuales fueron enterrados por unos monjes el 22 de junio de 1013. Pero entre la tumba de Cristo y estos lugares que les acabo de mencionar, hay una diferencia abismal, como del cielo a la tierra o del día a la noche. Y es que esos lugares son célebres por lo que contienen, por los restos que contienen. En cambio, la tumba de Cristo en Israel es famosa por lo que no contiene, porque Jesús de Nazaret venció la muerte hace 2000 años. En el texto bíblico en el cual vamos a estar meditando en esta oportunidad, que nos sirve de marco y que está ubicado en Lucas, capítulo 24, desde el 25 al 35, leemos acerca del encuentro especial que un par de desconsolados y abatidos discípulos tuvieron con el propio Señor resucitado, mientras ellos iban camino a su casa, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Vamos a leer en Lucas 24, pero les invito a que leamos más bien desde el versículo 13. Es un poco largo el texto, pero es importante para que nosotros nos metamos en el contexto. Dice así: y he aquí todos ellos iban el mismo día, es decir, ese día domingo de resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, a 11 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Quizá para que Dios hizo así, quizá como para que ellos estuvieran más relajados y vieran su propia versión de cómo estaba el ambiente y cómo estaban las cosas. Dice acá, versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿y qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25, y a partir de aquí es donde vamos a meditar. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio.
Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Y los que estaban con ellos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo con esto que les voy a decir. El resucitado siempre sale al encuentro de sus discípulos. El resucitado siempre va a salir al encuentro de sus discípulos. En este sorprendente encuentro que acabamos de leer acá en las Escrituras, el Jesús glorificado realiza o ejecuta 3 acciones fundamentales, valiosas, para fortalecer la fe de esos discípulos tan abatidos. Él realiza 3 acciones que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a ver las 3 acciones realizadas por el Cristo resucitado que permitieron a sus discípulos sobreponerse al desaliento por la muerte de su maestro. Y por supuesto ellos no sabían que ya le estaba resucitado. La primera acción del resucitado fue que el resucitado ayuda a sus discípulos a comprender el alcance de su obra. Y eso lo vemos en los versículos 25 al 27. Y allí nos llama la atención cómo de entrada Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, y prestemos atención a esta frase, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria. Que padeciera estas cosas y entrara en gloria. Aunque este es un pasaje referido a la resurrección, sin embargo nosotros necesitamos repasar algunos conceptos básicos y analizar un poco el impacto real de la muerte de Jesús. Pues escuchen esto: no hay Cristo resucitado sin Cristo crucificado. No hay Cristo resucitado sin Cristo crucificado. Así que permítanme revisar algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, en este pasaje se habla de lo que los teólogos llaman los dos estados del Mesías. Obligatoriamente, entonces, Jesús les demuestra a ellos que él debía pasar, o que el Mesías debía pasar, su humillación y su exaltación. Su humillación, cuando él les dice: era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. Y su exaltación, cuando les dice que entrara en la gloria. Hermanos, la humillación de Cristo era una exigencia legal, era de obligatorio cumplimiento. Allí dice: no era necesario que padeciera estas cosas. La palabra necesario allí tiene un sentido legal, obligatorio. Significa preciso, conveniente, necesariamente legal, un mandato de obligatorio cumplimiento. Dyer, un experto en griego, él dice que esa necesidad se refiere a la necesidad establecida por el consejo y el decreto de Dios, especialmente el propósito en el cual se relaciona la salvación de la humanidad a la intervención de Cristo, que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y según esta necesidad, Cristo estaba destinado finalmente a sufrir muerte, resurrección y ascensión. Dice allí: no era necesario que él padeciera. La palabra padecer es sufrir, es haber sido afectado, es tener una dolorosa y traumática experiencia, es pasar por una cantidad de apuros y dificultades graves. Al hablar de la humillación, nos referimos al proceso que se divide en 5 partes, teológicamente hablando: su encarnación, el sufrimiento, su muerte, su sepultura y su descenso al Hades. En Filipenses 2, del 5 al 8 leemos:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está la encarnación. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí se refieren a sus sufrimientos, las limitaciones normales, los miedos, el temor, el estar sometido al clima, al tiempo, sentir hambre, sentir sed, ¿ok? Ser atacado desde todo punto de vista, pasar por las tentaciones. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló, directamente lo dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí está. Entonces, encarnación, sufrimiento, muerte y sepultura. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Hechos 2:24, nosotros leemos, Pedro, dando una predicación, en el capítulo 2 de Hechos, él dice, hablando de Jesús, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En la Biblia Kadosh, es una traducción mesiánica, dice, pero Yahvé lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él. Y 3 versículos más abajo, en el versículo 27 de Hechos 2, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades es el infierno. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice la Biblia textual. No voy a entrar ahorita a expandir o a exponer a gran escala esto. Sin embargo, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, el estado de humillación abarca la encarnación, el sufrimiento, la muerte, la sepultura y su descenso al Hades. Jesús se colocó bajo la ley, cumpliendo en beneficio de su pueblo con todas las obligaciones representativas y penales. Él se sometió a la ley, tanto a la ley de Moisés para cumplirla, como también a la ley de las autoridades instituidas. Por eso Él se hizo legalmente responsable de nuestros pecados y atrajo la maldición de la ley. Era esencial que Cristo no muriera de muerte natural. Era esencial que Él no fuera accidentalmente muerto o que algún maleante, algún delincuente lo matara. Él tenía que morir bajo una sentencia judicial de las autoridades establecidas y ser condenado como un criminal. ¿Y cómo iba a ser esto? Dios en su divina providencia arregló todo el escenario para que esto fuera así. Él tenía que ser procesado y sentenciado por un juez romano. El imperio romano era el que tenía el gobierno de todo el mundo conocido, era el máximo poder instituido. Los romanos, de paso, tenían el genio de la ley y la justicia. Toda esa cultura del derecho romano nos llega hasta el siglo XX. Muchas de las bases de la democracia y de los conceptos vienen de allá, desde Roma. Ahora, en un proceso imparcial, un juez romano hubiera dictaminado, pero indiscutiblemente, la inocencia de Jesús. Y de hecho así sucedió. Porque Pilato, siendo gobernador de Judea, en Lucas 23:4, él dijo, ningún delito hallo en este hombre. Los romanos representaban el más alto poder judicial del mundo. Por lo tanto, la sentencia de Pilato fue la sentencia de Dios. En Romanos 13:1 nosotros leemos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, César estaba allí porque le había sido dado, y Jesús se lo dijo a Pilato, tu poder te ha sido dado, y Jesús estaba sometiendo al poder instituido. Jesús además no murió decapitado, sino que fue crucificado. La crucifixión no era una pena capital judía, era un castigo romano. Y era tan infame e ignominiosa que no se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino solamente a la escoria de la humanidad, a los más viles, a los parias, a los criminales y a los esclavos. Muriendo de esa muerte, Jesús cumplió con las demandas de la ley y al mismo tiempo murió una muerte que por la ley de Moisés era maldita. Y esa fue la evidencia de haberse convertido en maldición por causa nuestra. En Gálatas 3:13 lo dice.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y además de ello, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. No es que lo hizo pecador, lo hizo pecado. Y tratemos de utilizar los términos apropiados que la Biblia menciona. Lo hizo pecado. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, aquí vemos un intercambio. En nosotros pervivía el pecado que nos separa de Dios. Jesús era inocente, puro, nunca cometió pecado. Entonces hubo un intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros recibiésemos su justicia. Fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El creyente es justicia de Dios. Con todos y sus defectos fue hecho justicia porque es una sentencia judicial. Y lo vamos a ver. Entonces esto conformaba lo que es el estado de la humillación. Y luego viene el estado de la exaltación. Jesús les dijo a aquellos discípulos, no era necesario, obligatoriamente legal, que padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Para entrar a su gloria, la palabra entrar significa eso mismo, entrar, ir, llegar, pasar. Y la palabra gloria es doxa, que significa gloria muy aparente, la gloria evidente, gloria inocultable, honra, gloria en su máxima expresión. La exaltación vino como consecuencia de la humillación. Vino como consecuencia de haber sido humillado. Por tanto, la resurrección vino como un resultado legal y judicial de su crucifixión. Y vamos a ver por qué. Jesús, al cumplir las demandas de la ley y la santidad de Dios, él fue declarado inocente, pues no cometió pecado, sino que a él le fueron imputados nuestros pecados y nuestra culpabilidad. Fue un castigo y una muerte sustitutiva. Por ello, luego de recibir intensivamente, como dicen los teólogos, intensivamente el juicio, el castigo divino, porque dice la Escritura, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. De manera intensa durante 3 días y 3 noches, incluso desde que comenzó a ser juzgado, luego desde que fue torturado, luego cuando fue levantado en la cruz, ya desde ese momento él estaba sintiendo el rigor, en la fuerza, la contundencia, la energía, toda la fuerza de la ira santa de Dios en contra del pecado. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a ofrecer un sacrificio, y eso era sombra de lo que había de venir. Esos eran ejemplos gráficos de este sacrificio verdadero que fue el de Cristo. El oferente traía un cordero o un macho cabrío, ponía sus manos sobre él y luego lo hacía. En esa imposición de manos se suponía que él estaba transmitiendo sus pecados al animal. Y luego el animal era sacrificado, era degollado y sacrificado. Se derramaba la sangre y se hacía el sacrificio. Del mismo modo, fueron puestos sobre Jesús todos nuestros pecados, toda nuestra maldición, todo fue puesto sobre él intensamente. Y como él no cometió pecado, luego de 3 días y 3 noches fue declarado o restituido, o renombrado, o ratificado como Hijo de Dios por la resurrección. Y de esta manera fue absuelto. Eso lo vemos nosotros en Romanos 1:4, donde Pablo dice, Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección impactó al creyente, pues derivó en nuestra justificación. Ese es el otro resultado. Jesús fue declarado Hijo de Dios, fue absuelto e inmediatamente eso impactó en nosotros como creyentes. Derivó en nuestra justificación. Eso está en Romanos 4:25, donde dice, el cual fue entregado, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación viene del griego dikaiosis y se encuentra solo en 2 lugares en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos 4:25 y en Romanos 5:18. La justificación denota el acto de Dios que declara que los hombres quedan libres de la culpa y que son aceptables delante de Él. Justificar en el sentido bíblico
no es hacer lo correcto, es aplicar el estado de justicia mediante una sentencia judicial. Esto puede hacerse mediante la imputación a una persona de la justicia de otra. Es decir, que otra persona sea la que reciba la justicia. Por lo tanto, la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Cristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Es un acto judicial único. No es un acto progresivo. Es un acto judicial único. Dios nos ha justificado. No es que nos justifica todos los días. No es como la santificación, que es algo progresivo. No, nosotros hemos sido justificados una vez y para siempre. Y esa justificación entra en ejecución cuando una persona reconoce que es pecadora y que necesita a Cristo y acepta a Jesús en su corazón, lo recibe en su corazón como dueño. En ese momento se activan sobre él todos los beneficios de la justificación. Ahora, por su resurrección, nosotros fuimos hechos, lo repito, fuimos hechos la justicia de Dios en Él. La justificación abrió el camino para una nueva bendición y era que fuéramos adoptados como hijos de Dios y coherederos con Cristo. En Romanos 8:15 al 17 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, una de las consecuencias de nuestra adopción es que, en primer lugar, y Pablo cuando habla de adopción, él piensa en el sistema de adopción romana, cuando una persona dejaba una familia y era adoptado por otra. En ese proceso que se llamaba el pater potestas, y no voy a explicarlo porque sería extraviarnos mucho, la persona tenía al menos 4 beneficios. Primero, la persona perdía todos los derechos de su anterior familia y adquiría todos los derechos de un hijo legítimo de la nueva familia. Por tanto, adquiría un nuevo padre. En segundo lugar, automáticamente quedaba constituido como legítimo heredero de las propiedades del nuevo padre al mismo nivel que los hijos propios de nacimiento de ese padre. Tercero, a efectos de la ley romana, la vida anterior del hijo adoptado se borraba completamente. Si tenía deudas, eran canceladas. Si había tenido antecedentes penales, eran totalmente borrados todos sus expedientes, porque era una persona nueva. Gloria sea Dios. Sin vinculación con el pasado. Y en cuarto lugar, para la ley era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. Pablo tenía esto en mente y él dijo: para nosotros es lo mismo. Ya nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas. Hemos sido adoptados y ahora estamos en la familia de la luz. Ahora ya el diablo no es nuestro padre es Dios. Aleluya. Además de esto, todos nuestros pecados fueron borrados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido borrados de un solo plumazo. Jesús pagó con su muerte, e incluso por adelantado, para suplir, para hacer provisión, para el perdón de los pecados futuros. Eso lo dice Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para la ley era un hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. Y ese fue el Mesías revelado en las Escrituras. Por lo tanto, el temor, la duda, la tristeza de los discípulos se debía, de esos 2 discípulos, aquellos no habían creído las Escrituras. Jesús se los dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Cristo resucitado aprovechó las 2 horas de camino de Jerusalén a Emaús, esos 11 kilómetros aproximadamente, para demostrarles desde el Pentateuco hasta los profetas todo lo que las Escrituras decían de Él. Él les mostró todos los padecimientos, los sufrimientos y también la exaltación y el reino venidero que vendría, que estaba escrito para ese Mesías. Hoy en día podemos movernos en los beneficios de la obra redentora de Cristo, ya que por su sacrificio perfecto nos asiste una sentencia legal que nos libera de toda condenación y sentido de culpa. Pues Jesús tomó sobre sí nuestra culpa, nuestra condenación y nuestro pecado. La resurrección de Jesús facilitó nuestra justificación y más aún nuestra adopción como hijos de Dios, por lo cual legalmente le pertenecemos a Dios. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Ya el diablo no es nuestro padre. Y esto es importantísimo,
Porque cuando tú te vayas a enfrentar con un problema, cuando tú tengas al enemigo ladrándote enfrente de tu casa, estoy hablando espiritualmente hablando, tienes todo el derecho de reprenderlo, de atarlo y de echarlo afuera por la sencilla razón de que ya tú eres legalmente hijo de Dios. No tienes nada que ver con él. Siempre tratemos de encontrar a Jesús en cualquier pasaje de las Escrituras. Él dice allí que desde Moisés hasta los profetas, Él les habló de todas estas cosas referentes al Mesías. Cada libro apunta a Jesús, cada libro revela a Jesús y descubre a Jesús. El resucitado siempre sale al encuentro de sus discípulos. Hemos visto entonces que luego de resucitar Jesús, tiene un encuentro y le muestra a sus discípulos, le explica el alcance y el propósito de su obra redentora. Declararles lo que la ley y los profetas anunciaban sobre él. Pero en segundo lugar, y la segunda acción, es que el resucitado propicia la comunión íntima con sus discípulos. Dice en los versículos 28 al 32, dice que él hizo como que iba más lejos. Entonces el resucitado se hace desear. El Señor siempre quiere pasar del encuentro pasajero y casual a un encuentro personal, privado, contigo y permanente. Los discípulos decidieron incluso hospedarle para seguir recibiendo la palabra. Imagínense 2 horas con Jesús, aun cuando no sabían que era Jesús, pero 2 horas de una palabra ungida, 2 horas de una predicación llena de unción, de poder, mostrando, revelando, iluminando la verdad escritural acerca del Mesías. Ellos quedaron con hambre. Los discípulos decidieron hospedarle y dice allí, le obligaron a quedarse. En la cultura oriental, la hospitalidad en el Medio Oriente era un valor fundamental. Quizá el hecho de haber sido nómadas durante mucho tiempo y de haber sufrido los rigores de estar solo, de pasar una noche en un desierto, frío, calor, etcétera, ellos desarrollaron esa cultura del hospedaje. Y para muchos orientales, hospedar a alguien era recibir una visitación de Dios. Ahora, ellos querían hospedar a este erudito desconocido, cuya palabra, más que conocimiento e información, trajo luz, paz, iluminación, esperanza, fuerza, fe a sus vidas. Ellos se sentían perdidos, desolados, lo leímos al principio, se sentían tristes. Pero en esos 11 kilómetros de predicación, Jesús despertó más hambre por la palabra y cambió sus vidas. Por ello, ellos respondieron a esa palabra ungida. Y cuando la palabra nos revela los misterios de Dios, eso trae edificación, exhortación y consolación, dice 1 Corintios 14:3. Y el Cristo resucitado allí, en esa intimidad, en la casa con ellos, se revela en el partimiento del pan. Dice allí, aconteció que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y entonces les fueron a ellos abiertos sus ojos. Indudablemente, el lenguaje utilizado para describir que tomó el pan, que dio gracias, lo partió y lo dio, resultaba familiar para los lectores de Lucas. Y los llevaba, muy probablemente, al menos para ellos, los llevaba a las escenas de la multiplicación de los panes y los peces e incluso a la última cena. Fue en la intimidad de una cena privada, en un acto de partimiento del pan, en que el Cristo resucitado finalmente se reveló en su gloria a sus discípulos. Y esta después fue una práctica común de la iglesia. En Hechos 2:42 dice, y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Dicha ordenanza, con la cual nosotros anunciamos su muerte, quedó muy marcada en las reuniones de la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos 2:46, en Hechos 27, donde Pablo llegó a Troas, a la antigua ciudad de Troya, y él quiso compartir con los hermanos de allí, y de paso él quiso quedarse una semana más para esperar el momento del partimiento del pan. Era fundamental, la iglesia primitiva lo tomó, esa ordenanza de la cena del Señor. Hay bendiciones y salud al partir el pan, y por eso pienso yo, que ellos lo cultivaban, porque hay bendiciones y salud al partir el pan. El único pasaje en toda la Biblia que nos dice de forma explícita la razón de las enfermedades es cuando se toma la Santa Cena indignamente. Eso está en 1 Corintios 11, 29 al 30. Pero si lo vemos a la inversa, pensemos por un momento a la inversa, porque dice allí que quien toma la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y por eso hay muchos enfermos entre vosotros. Pero pensémoslo a la inversa. Si tomamos la cena del Señor dignamente, discerniendo bien el cuerpo del Señor, entonces no nos vamos a enfermar. ¿Qué es lo que nos viene? Que vamos a tener salud. Por lo tanto,
si lo hacemos dignamente, entonces será una fuente de vigor, una fuente de salud para nosotros. Y tenemos un texto paralelo a esto en el Antiguo Testamento. Antes de salir, el pueblo hebreo, antes de salir de Egipto, ellos tuvieron su Pascua. Ellos escogieron un cordero y lo comieron en familia, tiñeron los dinteles de sangre. Y ellos tomaron ese pan y comieron de ese cordero. Y dice en Salmo 105:37, la Escritura nos enseña que cuando ellos salieron de Egipto, dice, salieron con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Salieron sanos de allá, salieron sanos, salieron fortalecidos. Dice otra versión, no tropezaban, estaban vigorizados por esa Pascua. Del mismo modo, aquí, cuando ellos reciben el partimiento del pan, dice allí que entonces sus ojos fueron abiertos. El resucitado siempre va a querer tener comunión íntima con nosotros. Dice Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay una bendición corporativa para quienes se reúnen como iglesia y más aún si parten y comparten todos el mismo pan en la mesa del Señor. Además de ser un recordatorio sobre la muerte del Señor, la Santa Comunión es fuente de salud y vigor corporal. El resucitado siempre saldrá al encuentro de sus discípulos. Ya recordamos que cuando tuvo el encuentro, les mostró a sus discípulos en primer lugar el alcance de su obra redentora. En segundo lugar, tuvo una propicia comunión íntima con ellos. Y en tercer lugar, y con esto termino, el resucitado suministra a sus discípulos fe, vitalidad y valor. Lo vemos del versículo 33 al 35. Dice allí que cuando ellos fueron abiertos sus ojos, entonces ellos se preguntaron, ¿y no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Es decir, cuando les predicó la palabra el resucitado, entonces ellos se dieron cuenta cuán insensibles estaban. En la Biblia Peshitta, esta misma porción dice, no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. En este momento ellos cobraron vigor y vitalidad física, porque dice, y levantándose en aquella misma hora. En ese momento, en ese mismo momento, ellos se levantaron y regresaron a Jerusalén. Ellos quedaron tan impactados con ese encuentro del resucitado y por haber partido el pan con él, que recuperaron vigor y fuerza para caminar nuevamente 11 kilómetros para ir a encontrarse con los discípulos y contarles lo que les había sucedido. Ellos cobraron el valor para proclamar su testimonio incuestionable y categóricamente. Se reunieron con los 11 quienes estaban comentando también sobre la resurrección del Señor. Y estos discípulos les comentaron, dice allí, las cosas que les habían acontecido y cómo les reconocieron cuando partieron el pan. Los discípulos no podían guardarse esta buena noticia. El evangelio no es del todo nuestro hasta que nosotros lo compartamos. En el mundo natural, la persona se hace rica porque acumula y acumula y acumula. En el reino de Dios es rico el que da, porque Dios vino para eso, para darnos su gracia, y gracia sobre gracia y abundante gracia. Entonces el evangelio hay que compartirlo. Y el texto dice que cuando por fin llegaron a Jerusalén, encontraron a otros que tenían la misma esperanza y la misma alegría. La gloria de los cristianos es que vivimos en compañía de gente que ha tenido la maravillosa experiencia de caminar con el resucitado. En conclusión, el resucitado, cuando se encuentra con sus discípulos, siempre nos explica el alcance de su redención, sus bendiciones, por medio de las Escrituras. Siempre propicia la comunión en íntimo para manifestar su gloria. Y por último, siempre nos suministra una fe que cambia el desaliento, la tristeza en vitalidad y valor para proclamar el evangelio en un mundo perdido y desalentado. Tengamos un momento de oración. Gloria sea el nombre de Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, quien salió de aquella tumba aquel domingo. A tu nombre, gloria, Señor, te damos, porque ese Cristo se manifiesta a nosotros también hoy en día. Y cada día, por medio de la revelación de su palabra, Él nos muestra los beneficios de esta redención. A tu nombre, gloria,
porque con esta salvación que hemos recibido, fuimos perdonados una vez y para siempre. Hemos sido justificados, fuimos adoptados y ahora podemos mirarte cara a cara sin peso de culpa, porque toda la culpa fue puesta sobre Él. Y emitiste una sentencia donde nos liberabas de toda culpabilidad, pecado y maldición. A tu nombre gloria, y a tu nombre gloria, porque nos has dejado, Señor, una ordenanza maravillosa como es la cena del Señor, para que nosotros siempre recordemos tu muerte y para que a través de ella, como tú colocaste todas nuestras enfermedades y maldiciones y pecado en el cuerpo de Cristo, de ese cuerpo bendito, de ese cuerpo glorificado y ahora resucitado, venga a nosotros tu salud, venga a nosotros tu vigor y estemos fortalecidos. A tu nombre gloria. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria por toda tu bondad. Danos el denuedo para predicar tu palabra con fortaleza, con resiedumbre. En el nombre de Jesús oramos, Padre eterno. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.